Muchas gracias, maestro Jorge Alemán Tepepa, director de la licenciatura en Derecho del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. También al maestro Jorge Velasco, una distinguida autoridad de nuestro instituto. Y bueno, también a las grandes personalidades que hoy estuvieron con nosotros, la magistrada Gabriela Vieira. Un placer saludarla, magistrada. Realmente un ejemplo profesional. Y bueno, de lo que al final de cuentas podemos aspirar como futuros científicos del derecho, y también a uno de los mejores catedráticos de este instituto, al maestro Ricardo Nava Flores, también muy joven y con muchísima experiencia, y que de alguna manera en algún momento tendremos la fortuna de gozar de sus cátedras, estimados amigos. Y bueno, en general, esta es parte de las autoridades que nos acompañaron el día de hoy en este inicio de su licenciatura, compañeros. Maestro Alemán, también muchas gracias por sus palabras, realmente inmerecidas, todas ellas. Bueno, realmente hacemos un esfuerzo por realmente estar aquí con ustedes, por cumplir con las expectativas que ustedes tienen en este inicio de licenciatura. Muchas gracias, maestro Alemán, por esta cordial invitación que usted me ha hecho. Al maestro Alberto, que va a estar encontrarse el día de hoy con nosotros en el desarrollo temático como facilitador. Muchas gracias, maestro Alberto. Qué bueno que está con nosotros también. Y bueno, compañeros, a todo el equipo de licenciatura en Derecho, licenciada Viridiana, a la licenciada Adriana, al maestro Alex Lunar, y todos los que colaboran con el desarrollo temático, compañeros. Es una labor en equipo, realmente liderados por el maestro Alemán. Todos ellos trabajan muy arduamente para que lleguemos a este punto en particular. Y bueno, compañeros, pues bueno, ya habiendo todo hecho este preámbulo de todo lo que implica sus estudios de licenciatura en Derecho, y bueno, encontrándose con nosotros las autoridades, vamos a dar inicio formal a sus estudios de licenciatura en Derecho. Bienvenidos, compañeros, esperando que este inicio de aventura sea realmente una carta de presentación, sea un modelo que ustedes disfruten. De verdad, estamos para servirles. El objetivo en particular que tenemos nosotros, pues, es poder formar
científicos del derecho, comprometidos con el cambio, comprometidos con la justicia, comprometidos con su país, comprometidos con su familia, comprometidos con una transformación social. Ese es uno de los objetivos principales que tenemos en este inicio de licenciatura. Muy bien. Vamos a iniciar, compañeros, una pequeña reflexión, un pequeño análisis. Walt Whitman, tenemos un pequeño poema que en este caso vamos a empezar con William Ernest, que es un poema que inspiró mucho a una gran personalidad, Nelson Mandela, compañeros. Este poema se llama Invictus. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice en este bello poema William Ernest. Y bueno, iniciamos, compañeros. Bienvenidos. La noche que me cubre, negra como un pozo insondable. Doy gracias a Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado. Sometido a los golpes del azar, mi cabeza sangra, pero erguida, más allá de este lugar de ira y llantos, aguardan los horrores en la sombra. No obstante la amenaza de los años, me halla y me hallará sin temor. Ya no importa cuán estrecha sea la puerta, cuán cargada de castigos la sentencia. Yo soy el amo de mi destino. Yo soy el capitán de mi alma. Ser libre no es solamente soltar las propias cadenas, sino vivir de una forma que respete la libertad de los demás. Nelson Mandela, 1918-2013. Compañeros, bienvenidos. Vamos a disfrutar del inicio de nuestra licenciatura. Muchas gracias por haber elegido el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal como su alma mater. Maestro Alberto, algunas palabras antes de iniciar con esta aventura. No sé si tengamos alguna cuestión que queramos comentarles antes de iniciar. Por favor, maestro. Pues creo que ya no tenemos otra interrogante, mi estimado maestro Alberto. Entonces vamos a dar inicio ya con el desarrollo curricular de su materia. Muy bien. Perfecto, compañeros. Pues bueno, compañeros, aprovechemos el tiempo, ¿sale? Vamos a disfrutar de esta sesión. Es muy importante que todas las dudas que tengan, pues nos hagan saber, por favor. Sean muy participativos, requerimos una participación muy activa, compañeros. Vamos a tener unas pequeñas actividades en la cual desarrollaremos algunos casos prácticos. Y bueno, compañeros, vamos a iniciar con este primer tema y nuestra primera observación es señalar qué es el derecho. Muy bien. Vamos a ver que Albert Einstein nos dice lo siguiente: nunca consideres al estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del
saber. Muy bien. Compañeros, en esta primera parte vamos a analizar los siguientes temas. Hablaremos nosotros de qué es el derecho, dónde ubicamos al derecho, como una ciencia, como una teoría o parte de la filosofía. ¿Cuáles son los elementos del derecho? Analizando la doctrina de la teoría tridimensional del derecho del jurista brasileño Miguel Reale. Hablaremos de la teoría de los tres círculos de Eduardo García Maínez para llegar al concepto de derecho y las diversas ramas, las diversas materias que conforman nuestra ciencia. Muy bien. Bien, compañeros, entonces vamos a dar inicio con esta hermosa licenciatura, compañeros. Muy bien. Comenzamos. Bienvenidos, compañeros. La primera referencia es el derecho. El ser humano como un ser biológico, como un ser titular de derechos y de obligaciones. El ser humano que en el mundo de la naturaleza vive en completa libertad. Aquí tenemos a este hombre, este ser humano que vive en completa libertad fuera del conglomerado social. Ahí está. Y esto nos lo dicen las teorías contractualistas. Por ejemplo, si analizamos la obra de Juan Jacobo Rousseau, El contrato social, nos habla de esta completa libertad que tiene el hombre. Pero, ¿qué pasa cuando el ser humano interactúa con otros? ¿Qué pasa cuando el ser humano pues se tiene que relacionar con terceros? El ser humano necesita de límites y esos límites son los que constituyen al elemento que nosotros llamamos como el Estado. Muy bien. Sin límites, compañeros, pues evidentemente no podríamos vivir en armonía. Cedemos parte de nuestra libertad desde la perspectiva de Juan Jacobo Rousseau para gozar de esta armonía. ¿Se entiende, compañeros? Esto es una parte muy importante. Por eso hacemos esta sesión de libertad. Y si nos vamos a otra teoría contractualista, encontramos a Thomas Hobbes, el Leviatán. Y prácticamente Hobbes nos dice que el ser humano es un ser egoísta, es un ser primitivo, es un ser que se destruye a sí mismo. Para evitar que esto ocurra, vamos a poner límites. Este límite vamos a crear nosotros el Estado, que a través de la norma, a través de la ley, pues va a lograr ese objetivo en particular. La ley pone límites. La ley evita que el hombre se destruya a sí mismo. Suena un poco trágico, suena realmente complejo, pero hasta cierto punto tienen razón. Si no ponemos límites, compañeros, evidentemente nos encontramos en un caos, nos encontramos con anarquía. Y esa es la importancia que tiene el Estado, esa es la importancia que tiene la ley. Por ello, entonces, nosotros vemos la necesidad de que cuando el hombre vive dentro de la sociedad, requiere que establezcamos estos límites, estas reglas de comportamiento para vivir en armonía. Y en la medida que ese ser humano viva en armonía, en la medida que se respete la norma, en la medida en que la gente no transgreda el derecho de terceros, vamos a vivir en paz. Como dijera el benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. La cultura del derecho, el cumplimiento de la norma. Y nos hacemos una interrogante fundamental, compañeros. La pregunta del millón. ¿Por qué respetamos la norma?
¿Por qué el ser humano pues se somete a la norma, compañeros? Entonces tenemos que hacer la siguiente cuestión. ¿El ser humano sigue la norma? Pues puede ser por convicción o por un tema de miedo al castigo. Una sociedad desarrollada, una sociedad que vive en armonía, una sociedad en la cual existe un mayor cumplimiento de la norma, es cuando se sigue la norma por convencimiento. Si lo hacemos solamente por miedo al castigo, por la sanción que podamos tener, entonces es muy probable que la norma constantemente sea objeto de vulneración. ¿Se entiende? Esto lo vamos a encontrar con un autor. Anotamos el autor, que se llama Giorgio Del Vecchio. Giorgio Del Vecchio nos hace este comentario: la convicción para el sometimiento de la norma, el bien común. ¿Por qué respetamos el semáforo de tránsito? La mayor parte de personas van a decir: no quiero ser sancionado, no quiero tener una infracción. Pocos de ustedes me van a decir: porque el mismo derecho que yo tengo de transitar lo tiene la otra persona, por esa armonía, por ese bien común. Tenemos que llegar a ese punto de convencimiento, compañeros. La convicción de nuestras instituciones, el seguimiento a la norma por un tema de justicia social. Si solamente vemos a la norma como represiva, como sancionadora, entonces, compañeros, es una norma que, al no estar convencidos, en la medida que sea posible, la vamos a infringir. ¿Se entiende? Por eso es importante el seguimiento a la norma. Y en la medida que la norma se respete, hablamos del desarrollo social, hablamos de una cultura del derecho, hablamos de una cultura de la legalidad. ¿Por qué se hace tanto mención a algunas naciones? Por ejemplo, Finlandia, Suecia, Noruega, Japón, etcétera, etcétera. ¿Se cometen delitos? Sí. ¿Hay infracciones a la norma? Sí, pero son las menores. Hay poca tendencia al delito. Y sí las hay, y sí hay sanciones, pero en general hay un convencimiento de seguir la norma. Hay una verdadera vocación de que la norma sea objeto de tutela, sea objeto de respeto. Si no llegamos a ese punto, compañeros, las penas que nosotros establezcamos, pues van a seguir generando delitos. No sé si me explico con esto, compañeros. No solamente es la sanción, el castigo, la pena, sino el convencimiento. El cambio se da desde el hogar. La educación es el factor que va a transformar todo. Si nosotros creemos que solamente por decir voy a castigar con la ley vamos a generar cambios, compañeros, no. El cambio está desde la educación del hogar, desde la transformación de nuestra sociedad. Si no lo vemos así, compañeros, seguiremos muchos años con una problemática social y seguiremos con la cuestión de que a través del uso de la fuerza queremos hacer valer un derecho. Y eso es algo que tenemos que cambiar. ¿Dónde ubicamos al derecho, compañeros? El derecho es ciencia, el derecho es teoría o el derecho es filosofía. Vamos a hacer referencia a estos dos primeros factores: el derecho como teoría y el derecho como ciencia. Si nosotros vamos a hacer referencia al método científico, vamos a referir que ocurre lo siguiente.
Lo primero que tenemos en todo plano científico es la observación. ¿Sale? Vamos, analizamos todo lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Cuál es la problemática que efectivamente nosotros vislumbramos? De ahí, nosotros hacemos un planteamiento del problema. Muy bien. Al final de cuentas, ese planteamiento puede tener un sesgo muy personal. Siempre tenemos una opinión, siempre tenemos una postura respecto a la problemática. Después de ello, formulamos un enunciado que a final de cuentas tendremos que acreditar, pero ese enunciado nosotros lo vamos a llamar con el nombre de hipótesis. Muy bien. Compañeros, si nosotros nos planteamos hasta este punto el pensamiento, nosotros hasta este punto solamente podríamos hablar de una teoría. ¿Sale? No llegamos a la experimentación, no llegamos a la comprobación. Hasta aquí tendríamos el plano de la teoría. Muy bien. Pero si pasamos al plano de la experimentación, ¿sale? Si después de la experimentación nosotros comprobamos el resultado, entonces ahora sí, compañeros, ahora sí ya hacemos el complemento para hablar nosotros de lo que es ahora sí la ciencia. Muchos de los fenómenos jurídicos se van a plantear desde la teoría. Algunos otros entrarán en el rigor del método científico. Entonces, al final de cuentas, ¿qué hacemos, compañeros? ¿Dónde ubicamos al derecho? El derecho podemos ubicarlo dentro de la teoría, pero también el derecho lo podríamos ubicar como una ciencia. Muy bien. Ok. Un autor, Hans Kelsen. Hans Kelsen tenía una postura importante respecto a la cientificidad del derecho. Y voy a explicarlo por qué. Pongo el autor y por favor vayan tomando nota de estos autores. Hans Kelsen. Hans Kelsen era austriaco. Vivía en esta ciudad y se juntaba con un grupo de intelectuales llamado el Círculo de Viena. Ahí se juntaban la crema innata de los intelectuales europeos. Pero algo limitaba a Kelsen. Sus colegas decían que la profesión que él ejercía como abogado, el derecho, no era una ciencia. Sus colegas le decían que por mucho el derecho se quedaba en un plano teórico. Muy bien. Entonces Kelsen, al principio, pues fue menospreciado un poco dentro de todo este círculo. ¿Y por qué se quedaba en un plano teórico? Bien. Imaginen que este esquema representa el derecho. Había elementos que no permitían que el derecho tuviera una explicación. Estos elementos eran aspectos morales, eran aspectos éticos, eran aspectos valorativos,
eran aspectos inclusive biológicos. Todos estos aspectos explicaban el fenómeno del derecho y no le permitían como tal hablar de una ciencia. Kelsen se plantea lo siguiente: la teoría pura del derecho. ¿Y qué tengo que hacer para hacer el derecho puro, para hacerlo científico? Quitar estos aspectos subjetivos. Los quito y el fenómeno del derecho se explica dentro del propio derecho. Y entonces Kelsen empezó a dar un sentido así. La base del derecho es lo que Kelsen llamó como norma hipotética fundamental. Algunos de sus contemporáneos decía que Kelsen, cuando hablaba de esta norma hipotética fundamental, hablaba de la Constitución. La Constitución es la base que crea la ley. Y la ley, para ser válida, tiene que ser creada de conformidad con esta Constitución. Si esta ley contradice la Constitución, entonces es una norma que no se deberá aplicar. ¿Sí? Es como cuando, por ejemplo, cuando hablamos de química y hablamos de los elementos que integran a cada uno de los distintos elementos de nuestra tabla periódica. Si hay un elemento extraño, lo que tenemos que hacer es quitar ese elemento extraño para que la norma y la ley y la norma hipotética fundamental entren en un plano de regularidad. Eso es lo que buscamos nosotros en ese sentido. La regularidad constitucional, la armonía en los sistemas de derecho. Muy bien, compañeros. Entonces, Kelsen se quita de estos elementos. Ya después, Kelsen se arrepintió. Y voy a platicar por qué se arrepintió Kelsen de esta primera postura, porque esta postura explica el derecho desde una corriente llamada el positivismo. ¿Sale? Y no significa que Kelsen estuviera en un grupo de optimistas o en un grupo de personas que decían que todo es posible. No. El positivismo, desde Augusto Comte, se planteaba la explicación desde el método científico. La explicación del derecho para Kelsen tenía que ver con esta cuestión científica. Pero ¿cuál fue el problema? Y si la norma hipotética fundamental nos dice que algunas personas no son seres humanos, y si la norma hipotética fundamental me dice que hay una raza superior, y si la norma hipotética fundamental me dice que algunas personas no tienen derechos, pues entonces se supone que la norma legitima esa superioridad, legitima decir que algunas personas no tienen derechos. Y entonces es la base que fundamentó a regímenes autoritarios como el de la Italia fascista, como el de la España de Francisco Franco, como el de la Alemania nazi. ¿Se entiende, compañeros? Si vemos al derecho desde esa postura, entonces se permite, compañeros. ¿Vamos bien? Leyes de Nuremberg de 1933. Entramos a un aspecto importante. De 1939 a 1945 se da un acontecimiento que llamamos nosotros como la Segunda Guerra Mundial.
Y en esta Segunda Guerra Mundial teníamos dos bandos, los aliados y los países del eje. Sabemos que en 1945 Alemania es derrotada. Algunos años antes Italia había caído y meses después, con la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, el imperio japonés cayó. Muy bien. Tenemos que llevar a las personas que perdieron la guerra a los tribunales. Y entonces se conformó unos tribunales que se llamaban tribunales de Nuremberg. Muy bien. ¿Qué pasó en estos tribunales, compañeros? Vamos a llevar a la élite del partido nazi a rendir cuentas a la justicia. ¿Pero qué creen? No habían infringido una norma. Cuando se lleva a alguien a la justicia es porque se infringió la ley. ¿Y qué creen que habían hecho ellos? ¿La infringieron? No, todo lo contrario, la cumplieron. Oiga, pero usted mató a judíos, somos la raza superior. Oiga, usted confiscó sus bienes, las normas así lo permitían. Las normas nos decían que teníamos que hacer eso. Si alguien es en extremo legalista, compañeros, es los alemanes. Cumplen con la ley, cumplen con su propósito, cumplen con su misión. ¿Cumplieron con la ley? Hasta cierto punto, sí, compañeros. Hablamos del derecho positivo. Kelsen dice, bueno, es que no me entendieron qué es la norma hipotética fundamental. Y cambiaron de postura, compañeros. La postura es, ¿por qué vale la ley? ¿Por qué vale la norma de derecho positivo? ¿Por qué, compañeros? La norma de derecho positivo vale porque tiene como referencia, tiene como base el derecho natural. En cuanto la norma de derecho positivo tome como referencia el derecho natural, es una norma válida. ¿Sale? Pero esto ocurrió después de ese gran acontecimiento, compañeros. Ahora encontramos esa naturaleza. ¿Por qué vale el derecho positivo? Porque toma al derecho natural como base de su formación. ¿Se entiende? El derecho natural se encuentra en la naturaleza de cada ser humano. Se encuentra en su esencia. Se encuentra en su ser. ¿Vamos bien? No requiero que una norma me lo establezca. El derecho positivo es un derecho escrito. Es un derecho que se encuentra sustentado en la Constitución. Ahí lo tenemos. Si el derecho natural se encuentra plasmado por escrito, a este derecho natural nosotros lo vamos a conocer como el derecho fundamental. Muy bien. Ok. Todo esto lo hice para explicar el primer elemento de ubicación del derecho. El derecho es teoría o es ciencia. Y destacamos que son las dos cosas. Muy bien. Ok. Amigos, tenemos otro punto también importante que destacar. La cuestión del derecho como filosofía. El amor por el conocimiento. ¿Sale? Llegar hasta las últimas raíces, llegar hasta las últimas consecuencias. El fenómeno del derecho podríamos verlo así, compañeros. Acá.
desde una superficie. Aquí está muy bonito. Esto es el fenómeno del derecho. Vamos a trabajar por encimita, nadando sobre esta superficie. O compañeros, entraremos a la profundidad y buscaremos las causas de origen. Buscaremos el porqué del derecho. ¿Se entiende? ¿Cuáles son sus razones? Muy bien. Si nosotros profundizamos, vamos a entrar al mundo de la filosofía. Muy bien. Y si hablamos de la filosofía, por supuesto que tenemos que hablar de la Grecia clásica. Un personaje que destaca dentro de toda esta cultura es Sócrates. ¿Por qué conocemos de Sócrates? No escribió nada. Es más, muchos le decía si podía escribir, si tenía como tal una formación. Era hijo de una partera. Al arte de dar a luz se le llama la mayéutica. Entonces, esto lo utilizó mucho Sócrates como una fin, como un propósito de conocimiento, la luz del conocimiento. Cuando conocemos, nacemos. Cuando de alguna manera empezamos a indagar, es el momento de vivir. Uno de los alumnos de Sócrates era un alumno que se llama Querofonte. Querofonte se preguntaba, ¿quién es la persona más sabia en Grecia? Y acudió con la divina, con la pitonisa, y le hizo la pregunta, ¿quién es el más sabio? La pitonisa responde, Sócrates es el más sabio. ¿Por qué, compañeros? Si Sócrates tenía tantas dudas, había un grupo de personas que se llamaban los sofistas que creían tener todo el conocimiento. ¿Por qué Sócrates se encuentra por encima de ellos? Y cuando Querofonte consulta a Sócrates, Sócrates dice, pero ¿por qué? Si tengo tantas dudas. Y ese era el punto central, compañeros. Cuando Sócrates interrogaba a los sofistas, se daba cuenta de ello, compañeros. Se daba cuenta que el conocimiento que estos tenían, pues era limitado. Y la diferencia que tenía él es de que siempre tenía dudas. Las dudas generan conocimiento. Las dudas tenían como propósito, compañeros, que el hombre se preguntara el por qué. Y por eso, su famosa frase de yo solo sé que no sé nada. Eso es lo que marcaba una diferencia entre Sócrates y los otros sofistas, que creían tener todo el conocimiento. Lamentablemente, muchas personas que este tipo de seres humanos no los convence, son peligrosos. Sócrates fue llevado a juicio porque se cuestionaba el conocimiento de esa época, porque interrogaba. Y decían que Sócrates era una persona que corrompía a la juventud, que Sócrates no respetaba a los dioses. Entonces fue juzgado en el Areópago. ¿Cuál fue la condena para Sócrates? Como Sócrates tenía hasta cierto punto cierto reconocimiento, cierto respeto por la comunidad, pues Sócrates fue condenado a no volver a transmitir el conocimiento.
Sócrates no aceptó esta condena porque dijo, una vida que no es analizada, que no es reflexionada, no vale la pena ser vivida. Como él dijo, yo no voy a cumplir con esta sentencia, fue condenado a la muerte, a beber la cicuta. Y bueno, ese fue el fin de Sócrates. Sócrates tuvo otro alumno destacado, el de las espaldas anchas. Su nombre, Platón. Platón escribió bastantes obras importantes, pero aquí voy a hablar de una de ellas, La República, en donde habla de una sociedad gobernada por filósofos. Pero bueno, hay un libro en particular de La República que se llama La Alegoría de la Caverna. Y Platón se plantea lo siguiente. Imaginen que estas letras representan seres humanos y que estos seres humanos se encuentran encadenados. ¿Sale? Están dentro de una caverna. Detrás de ellos hay una llama ardiente. Afuera de la caverna transitan varios objetos que, cuando se prolongan al interior de la caverna, lo que hacen es que dentro solamente se ven sombras. Estos seres humanos, estas personas, solamente eso es lo que conocen. Esa es su realidad. Un día uno de ellos rompe las cadenas, sale de la caverna y se da cuenta que el mundo tiene color, que el mundo tiene textura, que el mundo es distinto a lo que él conocía. Ese ser humano ha roto sus paradigmas. Ese ser humano regresa a la caverna. ¿Por qué regresaría si ya conoció otra realidad? Porque la labor del filósofo es convencer a otras personas. Se puede enfrentar con oposición, por supuesto. Se puede enfrentar a que lo tachen de loco, claro, claro que sí. Pero su labor, su función es convencer a otras personas y que conozcan una nueva realidad. ¿Vamos bien? Si ustedes se preguntan el porqué del derecho, si ustedes se preguntan qué es la justicia, si ustedes se preguntan, ¿la ley siempre es justa? Tendríamos que entrar al campo de la filosofía del derecho. ¿Se entiende, compañeros? Y por ello, el derecho se ve desde estas tres perspectivas: teoría, filosofía y ciencia. Muy bien. Ok. Otra cuestión importante. Compañeros, ¿cuáles son los elementos que conforman al derecho? Y para ello tenemos que ir con un autor brasileño. Su nombre es Miguel Reale. Miguel Reale habla de una teoría. La teoría se llama teoría tridimensional del derecho. Entonces, anotamos al autor, por favor. Se llama Miguel Reale. Teoría tridimensional del derecho. Porque Miguel Reale nos dice que hay tres elementos que tenemos que tomar en consideración: el hecho social, el aspecto normativo y el aspecto valorativo. ¿Ok? Tres elementos que conforman al derecho. ¿Listos? Muy bien.
Primer elemento, el hecho social, la problemática humana, sus necesidades, sus deseos, sus conflictos. Esto es algo que entra dentro del plano de la sociología. Y les hago una pregunta. Estas letras representan la sociedad. ¿Sale? Aquí está. La pregunta es, compañeros, esta sociedad tiene problemas. Esta sociedad tiene necesidades. Esta sociedad tiene conflictos. ¿Ok? ¿Qué es lo que requiere esta sociedad? Que encontremos soluciones, que resolvamos sus necesidades. Y por ello, todos ellos ceden parte de su libertad, ceden parte de su autonomía para la creación de la ley, la norma que debe de resolver esta problemática. ¿Sale? ¿Quién se tiene que adaptar a quién? ¿La sociedad al derecho o el derecho a la sociedad? Y la respuesta es esa segunda. El derecho tiene que adaptarse a las necesidades sociales, a su problemática, a los conflictos que existen. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Pongamos un ejemplo. Si nos remitimos a la década de los 90, en Ciudad Juárez, Chihuahua, nos encontrábamos que lamentablemente muchas mujeres, al salir de sus trabajos en las maquiladoras, no se volvía a saber de ellas. Su familia iba ante las autoridades y las autoridades, lejos de iniciar o integrar una averiguación previa, decían, se fueron con el novio, que se preocupa, al rato van a regresar. Meses después eran encontradas sin vida en unos campos donde se cultivaba algodón. México fue llevada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no darle respuesta adecuada a las víctimas. Y esta problemática social, compañeros, trajo como consecuencia la condena de México por violación a derechos humanos y la necesidad de establecer leyes que vayan y que ataquen a la violencia contra la mujer. El caso Campo Algodonero contra México, como dice Fanny. Compañeros, circunstancias que sin lugar a dudas crearon tipos penales especiales para combatir la violencia contra la mujer. No se legisló porque haya querido las autoridades, se legisló por esta problemática social. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Entonces, en un primer aspecto, compañeros, hablamos del hecho social. El hecho social que se busca combatir cuando creamos la norma. ¿Sale? Ese es el propósito. Por supuesto que la norma es un sistema, un conjunto ordenado, institucionalizado, coactivo. La norma es creada por voluntad popular. El pueblo elige a sus autoridades. Entre ellas hablamos del legislativo. ¿Para qué lo elige? Para que cree normas. Normas que busquen un bien común. Normas que busquen, pues que de alguna manera se viva en una armonía.
¿Se entiende, compañeros? El legislativo, cuando crea la ley, su propósito en particular es un tema de bien común. ¿Sale? El objetivo es buscar esa armonía, ese bien común. Vivir dentro de este armonía, dentro de este adecuado conglomerado social, compañeros. Muy bien. Ok. Pero no termina ahí la postura de Miguel Reale. Ahora hablamos de una postura un poco más subjetiva. Compañeros, ya hablamos del hecho social, ya hablamos de la necesidad de creación de la ley. Pero compañeros, la norma tiene un valor intrínseco. Ese valor se llama justicia. ¿Sale? Qué bueno, compañeros, que siempre la norma sea justa. A veces no lo es. No porque sea norma, siempre es justa. Va a ser justa en la medida que procure ese bien común, en la medida que las personas vivan en armonía, en la medida que la persona que infrinja la norma que daña a un tercero sea sancionado. ¿Sale? Hay que procurar el bien común, hay que procurar la justicia, que es uno de los elementos primordiales de una norma. Muy bien. Ok. Compañeros, entonces el valor superior del derecho se llama justicia. Y nos dice Eduardo J. Couture, abogado, cuando te encuentres un conflicto entre derecho y justicia, debes inclinar la balanza por la justicia. Muy bien. Ok. Vámonos con un autor mexicano. Su nombre, Eduardo García Maínez. Su postura se llama, su teoría se llama teoría de los tres círculos. Y Maínez nos plantea lo siguiente, compañeros. Tres círculos que explican el fenómeno normativo, que explican al derecho. Un círculo se llama derecho formalmente válido. Ahorita explico en qué consiste. Otro círculo se llama derecho intrínsecamente válido. Y otro se llama derecho positivo o eficaz. ¿Sale? Tres círculos. Si se fijan, cada círculo tiene ciertos números. El punto número 1 solamente se encuentra dentro del círculo 1. El punto número 2 comparte tanto el círculo 1 como el círculo 2. El punto número 3 solamente comparte el círculo 2. El punto número 4 solamente se relaciona con dos círculos, el 1 y el 3. El 5 se relaciona con los 3. Algo significará. El 6 se relaciona con el círculo 2 y con el círculo 3. Y el 7 se encuentra completamente aislado en el círculo 3. ¿Qué representa esto? Para que les explique ello, primero tengo que señalar qué representa cada círculo. Y empezamos con el derecho formalmente válido. ¿Lo ven, compañeros?
¿Qué vemos acá? Al Congreso de la Unión. ¿Qué vemos ahí? Una autoridad. ¿Sí? Si yo hago referencia, amigos, al derecho formalmente válido, debo de destacar lo siguiente. El derecho formalmente válido es aquel que es creado por una autoridad competente para la creación de la norma. ¿Ok? Esa autoridad competente sigue un procedimiento para la creación del derecho. Muy bien. Entonces, si es una autoridad competente y sigue un procedimiento para su creación, hablamos que se cumple con el primer círculo. Derecho formalmente válido. No vamos a analizar más que este primer punto. ¿Por qué la norma vale? Porque la elaboró el Congreso de la Unión y la elaboró siguiendo el procedimiento que dice la norma, que dice la propia Constitución. Por eso vale. ¿Se entiende? ¿Por qué vale el Código Civil del Estado de México? Porque el Congreso local en la ciudad de Toluca entró en sesión y por mayoría han creado el Código Civil del Estado de México. Por eso vale. ¿Por qué? Porque es una autoridad competente y siguió el procedimiento legalmente establecido para la creación de la norma. Estamos en Metepec. El ayuntamiento ha establecido el bando de policía y buen gobierno en Metepec. ¿Por qué vale? Porque lo elaboró el ayuntamiento, conformado por presidente de municipal, por los regidores y por el síndico. Y en reunión de cabildo han establecido este bando de policía. Es una autoridad competente y siguió un procedimiento para la creación de ese bando de policía y buen gobierno. Esto es el derecho formalmente válido. Muy bien. Ahí les va. Les voy a poner un ejemplo. Compañeros, resulta que el cártel Jalisco Nueva Generación de pronto ha establecido una norma, ¿sale? En la cual dice toque de queda a las 8 p.m. Nadie sale, ¿sale? Y esta disposición, ¿qué creen? Es seguida por todos. La pregunta es, ¿esa disposición que respeta a la población es derecho formalmente válido? Y la respuesta que tendríamos que decir es no, porque no es una autoridad competente. Porque carece de valor. Porque exactamente, porque no siguió un procedimiento legalmente establecido para la creación del derecho. Se respetará, ¿saben por qué? Por miedo. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Vamos a poner otro ejemplo. Imaginen que el gobernador de una entidad federativa de pronto presenta una iniciativa y sin pasar por el Congreso del Estado, se lo brincó, ha creado una ley. ¿Podríamos decir que el gobernador participa dentro del proceso de formación de la ley? La respuesta es que sí. ¿El gobernador puede presentar iniciativas? La respuesta es que sí. Pero ¿saben qué pasó? Esta ley no entraría dentro del derecho formalmente válido por un tema.
no siguió el procedimiento legalmente establecido para la creación de la norma, porque tenía que pasar por el Congreso. ¿Se entiende, compañeros? El presidente municipal, por sus pantalones, dice, no voy a reunirme en cabildo y yo voy a decidir cuál va a ser el bando de policía y buen gobierno que va a regir en este municipio. Tampoco siguió el procedimiento que establece para la creación de la norma. ¿Se entiende? No es derecho formalmente válido. ¿Se entendió el primer punto, compañeros? Primer círculo, ¿eh? Segundo círculo, compañeros. Decimos derecho intrínsecamente válido. ¿Cuál es ese? Bien, vamos a ver. Derecho intrínsecamente válido. La norma es una norma justa. ¿Sale? Es una norma que respeta los derechos humanos. Es una norma que busca un bien común. ¿Se entiende, compañeros? Si la norma es justa, si la norma respeta derechos humanos, si la norma busca un bien común, si la norma busca una armonía, es derecho intrínsecamente válido. ¿Vamos bien? Ok, vamos a poner un ejemplo. En estos momentos, nuestros afamados legisladores han tenido una idea, han creado una norma. Esta norma es creada por una autoridad competente. Autoridad competente. Siguió el procedimiento legalmente establecido, ¿sale? Y se crea la ley. Esta ley que ha elaborado el Congreso es una ley que permite, que tutela la pena de muerte. ¿Ok? Primera pregunta. Lo elaboró una autoridad competente siguiendo procedimiento legalmente establecido. ¿Es derecho formalmente válido? Sí, sí es derecho formalmente válido. La segunda es una norma que permite la pena de muerte. Inclusive permite que antes de que la persona sea ejecutada, sea torturada, sea pues de alguna manera flagelada. La pregunta ¿es derecho intrínsecamente válido? No, No, No. en relación a los derechos humanos. Exactamente, porque va en contra de los derechos humanos, porque va en contra de la dignidad del ser humano, compañeros. ¿Se entendió? No porque sea norma elaborada por una autoridad competente, siguiendo el procedimiento legalmente establecido, significa que sea justa. Muy bien. Ok. Ya vamos 2 puntos de la teoría de los 3 círculos, ¿eh? Formalmente válido e intrínsecamente válido. Tercer círculo, compañeros. Decimos derecho positivo y eficaz. A ver, vamos a verlo. Ok, aquí lo tenemos. ¿Cuándo hablamos de derecho positivo y cuándo hablamos de su eficacia? El derecho positivo es un derecho escrito.
¿Sale? Es un derecho que se aplica en un tiempo y se aplica en un espacio determinado. ¿Sale? Dos ámbitos, el temporal y el espacial. ¿Vamos bien, compañeros? Código Civil del Estado de México. Tiempo, 2021. Espacio, territorio geográfico del Estado de México. Código Nacional de Procedimientos Penales. Tiempo, 2021. Bueno, desde su creación, 2014 al 2021 sigue vigente. Espacio, toda la República Mexicana. ¿Vamos bien? Es una norma que siempre vamos a tener ahí por escrito. Eficaz. Juan Pérez ha infringido la norma. Juan Pérez es sancionado. ¿Sale? ¿Ok? María no quiere pagar impuestos. María va a ser sancionada. Quien infringe la norma debe ser sancionado. Quien no la cumple debe de tener una pena. Eso le da eficacia al derecho. Si el derecho no se sanciona, si su infracción no es castigada, el derecho no sería eficaz. La eficacia implica que la norma se cumpla. La eficacia implica que si alguien la vulnera, deba ser objeto de sanción. ¿Sale, compañeros? Muy bien. Ahora entramos a otro plano. Sé que puede ser un tema complejo, pero abran su mente, estén dispuestos a que esta información sea trascendental para ustedes. Y llegamos al siguiente punto, compañeros. Veamos. A ver, regreso a los tres círculos y vamos a ver cada uno de los puntos. Y lo voy a explicar con ejemplos porque es la manera que esto puede quedar mucho más claro. ¿Listos? Ya sabemos qué es derecho formalmente válido. Ya vimos que es derecho intrínsecamente válido. Ya vemos que es derecho positivo y derecho eficaz. Ahora voy a plantear cada uno de estos ejemplos que se encuentran ahí. ¿Listos? Muy bien. Punto número 1. Derecho formalmente válido. Solamente se relaciona con el círculo 1. No tiene ninguna relación ni con el 2 ni con el 3. Pongo un ejemplo y decimos acá, derecho extrínsecamente válido que carece de valor intrínseco y de eficacia. Ahí les va. Imaginen que nuestros afamados legisladores, como ya van de salida, en este momento se les ocurre crear una norma que dice que la presunción de inocencia va a echarse para atrás en delitos relacionados con el tema de violencia de género. ¿Sale? No hay presunción de inocencia. Todas esas personas que sean investigadas por estos delitos van a ser sancionadas independientemente que se acredite o no la comisión del delito. ¿Ok? Muy bien. Primer elemento.
esta norma es derecho formalmente válido si ha pasado por el Congreso de la Unión, además de que siguió un procedimiento legalmente establecido para su creación, diremos que sí. Primer círculo quedó claro, se complementa. El segundo círculo, pues parece que ya no es del todo claro, porque vulnera un derecho humano, la presunción de inocencia. Y además, no otorga una garantía de audiencia para la persona, como lo establece el artículo 14 de la Constitución. Debe ser oído y vencido en juicio. Y entonces, el segundo punto no se está cumpliendo. ¿Sale? No es una norma intrínsecamente válida. ¿Vamos bien? Y en la medida que los propios jueces, cuando resuelven estas controversias, se percatan de esto, ¿qué creen? Casi no aplican esta norma. Le dan un criterio de interpretación distinto, pues para que no se vulneren los derechos humanos. Y por eso, en su aplicación, podríamos decir que los jueces, pues casi no la aplican. Entonces diremos que no sería una norma eficaz, porque los jueces casi no la aplican, no la hacen valer. ¿Se entendió el ejemplo, compañeros? Solamente cumplió con uno de los puntos. Muy bien. Siguiente punto. Ahí va. Punto 2. Relación con el círculo 1, con el círculo 2 y nada que ver con el círculo 3. Preceptos vigentes y justos, pero no eficaces. No son eficaces. ¿Por qué? Vamos a ver. México ha establecido leyes y ha celebrado tratados internacionales en el tema de el respeto a los derechos humanos de una persona en un proceso penal, en una detención. ¿Sale? Mucho se ha suscrito al respecto y se habla cuáles son los protocolos de actuación de la policía. Esos protocolos son elaborados por una autoridad competente siguiendo un procedimiento legalmente establecido. ¿Sale? Son protocolos que respetan los derechos humanos. Pero ¿qué creen? Hay muchos elementos de esos protocolos que no tenemos. No hay los recursos para cumplir con esas normas. Suenan muy bonitos, hablan de muchos recursos, hablan de capacitación, hablan de algunos instrumentos que no los tenemos. Entonces, ¿qué decimos? Estos protocolos en la práctica no son eficaces. ¿Por qué? Porque no hay recursos materiales, porque no hay capacitación, porque no existen todos los elementos que se requieren para el cumplimiento de esta norma. ¿Se entiende, compañeros? La norma habla de instrumentos no letales para detener a una persona. La norma habla de ciertos instrumentos y capacitación material que no se tiene y lamentablemente por eso no se puede realizar esta aplicación, esta detención, con estos parámetros que establecen las normas y con el respeto a los derechos humanos. ¿Se entiende, compañeros? Solamente cumplió, pues de alguna manera, 2 de los puntos y el de la eficacia no se cumple, compañeros. Muy bien. Tercer punto. Solamente se relaciona con uno de los círculos.
intrínsecamente válido. Nada que ver con derecho formalmente válido y nada que ver con positivo o eficaz. Y dicen, normas intrínsecamente válidas, pero no tienen una validez formal y tampoco son efectivas. Compañeros, ¿quién elige al servidor público? El pueblo, a través del sufragio, a través del voto. Si este servidor público no cumple con el pueblo que lo eligió, pues el pueblo lo debería de quitar, ¿verdad? Sería justo destituir al servidor público, quitarlo de ahí. No cumples. Eso sería lo justo. ¿Se entiende, compañeros? Pero el servidor público no va a crear la norma para que su mandato sea revocado. Todo lo contrario, el servidor público, pues muchas veces crea un fuero de protección. ¿Vamos bien? Ok. Compañeros, en la medida que el pueblo pueda retirar a aquel servidor público que no cumple, hablaremos de un tema de justicia social. Pero como no se ha legislado, no es formalmente válido y como consecuencia no es eficaz. Y entonces el servidor público parece que durante su mandato goza de cierta impunidad, entre comillas, porque ya vemos que hay otros mecanismos para sancionarlos, pero entre comillas gozan de cierta impunidad durante su mandato constitucional. ¿Se entiende, compañeros? Solamente cumplió con uno. Muy bien. Ok. Compañeros, el 4. Ahorita hacemos una retro, compañeros. El 4 solamente cumple con 2 círculos. Formalmente válido y positivo y eficaz. Pero no es justo. Y decimos, preceptos vigentes y eficaces, pero injustos. Artículo 16, párrafo octavo de nuestra Constitución. ¿Qué dice? Aquí va. Artículo 16, su párrafo octavo, nos dice lo siguiente. La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de 40 días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de las personas o bienes jurídicos o cuando exista el riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia. El plazo podrá prorrogarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite subsisten circunstancias causas que dieron origen. En todo caso, la duración del total del arraigo no podrá exceder de 80 días. Compañeros, no hay ni siquiera una carpeta de investigación pues que haya sido establecida con antelación. No hay ni siquiera una investigación formal. Imaginen este caso, compañeros. A, B y C se encuentran afuera de su casa echando unas caguamas. Pum, de pronto la policía llega y sospecha que estas personas se dedican a la delincuencia organizada. ¿Sale? Y sin tener ni siquiera una investigación integrada, pues resulta que le solicita a un juez de control una orden de arraigo y estos sujetos, sin deberla ni temerla, sujetos a un arraigo de 40 días o de una duplicidad de otros 40, llegando hasta 80 días.
Compañeros, la pregunta es, ¿es derecho formalmente válido? Sí, porque se encuentra en la Constitución. Aquí lo tenemos plasmado, es derecho formalmente válido. ¿Es eficaz? Pues en la medida que el Ministerio Público y que el juez de control la otorga, pues es eficaz, compañeros. ¿Realmente se respetan los derechos humanos? Se viola la presunción de inocencia. Solamente estas personas, por esa sospecha de la autoridad, ya son sujetas a un arraigo. Son contrarias a los derechos humanos. ¿Se entendió, compañeros? Contraria a derechos humanos. Siguiente punto, compañeros, por favor. El 5 es, podríamos decir, el éxtasis del derecho. Es el paraíso. Es el orgasmo jurídico. Los tres puntos convergen. Derecho formalmente válido, derecho intrínsecamente válido, derecho positivo y eficaz, compañeros. Todo funciona en esa armonía, compañeros. Concurren los tres atributos. Es una norma creada por una autoridad competente siguiendo el procedimiento legalmente establecido. ¡Wow! Es una norma que respeta los derechos humanos. Doble wow. Es una norma eficaz porque la gente la sigue y porque las personas que la vulneran son sancionadas. ¡Wow! Todo funciona como un reloj suizo. Entra en esa armonía, compañeros. ¿Se entendió? Es el mejor elemento de una norma perfecta. Muy bien. 6. Norma que solamente concurren dos aspectos. No concurre el derecho formalmente válido. Dice que son normas intrínsecamente valiosas, dotada de eficacias, pero no reconocida por el poder público. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor aplicaba mucho hace unos 20 años, pero a lo mejor queda claro el ejemplo, compañeros. En 1985, México sufrió un gran sismo. Muchos edificios cayeron. Muchas personas perdieron sus hogares, sus trabajos. Como había una crisis económica, el Estado no podía, pues, reparar esa afectación material a esas personas. Entonces, el Estado, hasta cierto punto, toleró un tema que se llama el comercio informal. ¿Sale? Lo toleró. ¿Qué significa esto? Es comercio informal porque no es reconocido por las autoridades. Lo permite. Los comerciantes lo ven como un tema de justicia social. ¿Por qué? Porque me autoempleo. ¿Por qué? Porque con ese trabajo alimento mi familia. ¿Vamos bien? Entonces es axiológicamente justo. ¿Y por qué tiene cierta eficacia ese comercio? Porque los comerciantes nos organizamos. ¿Sale? Porque en los comerciantes establecemos las reglas que deben de seguir las personas que se encuentren dentro de este gremio. Y hasta cierto punto tiene eficacia interna. ¿Ok, compañeros? Pero no es reconocida por las autoridades. Hasta cierto punto llega a ser
tolerada. Muy bien. Ok. Sé que es un poco complejo, compañeros, pero es una de las teorías que llegan a ser complicadas de abordar, compañeros. Y el punto número 7 solamente se relaciona con un círculo. Los otros dos, nada que ver. La costumbre jurídica. Compañeros, la costumbre no es un derecho que sea formalmente válido, ni elaborado por una autoridad competente, ni siguiendo un procedimiento legalmente establecido. La costumbre no se pregunta si es justa o injusta. ¿Sale? Lo importante para la costumbre, compañeros, es la eficacia. Que esa regla sea cumplida. ¿Sale? Que esa regla sea observada. Eso es lo que importa. La eficacia. Nada más, compañeros. Muy bien. Ok. 3 círculos. Reiteramos. Analícenlo ustedes. Reiteramos, por favor. Derecho formalmente válido. ¿Quién lo crea? Una autoridad competente. Lo crea siguiendo un procedimiento legalmente establecido para la creación de la norma. Derecho intrínsecamente válido. Es un derecho que es justo. Derecho positivo o eficaz. Positivo es una norma escrita que se aplica en un tiempo y en un espacio determinado. ¿Sale? Tiempo y espacio. Es eficaz porque si alguien la viola, si alguien no la cumple, va a ser objeto de sanción, de castigo. ¿Ok, compañeros? Ahí tenemos la teoría de los 3 círculos. El punto ideal es cuando convergen los 3 elementos. Extrínsecamente, formalmente válido, intrínsecamente válido, positivo y eficaz. Compañeros, llegamos al punto de ebullición de esta materia. Compañeros, ¿y qué es el derecho? ¿Sale? Vamos a ver nuestro concepto. 3 elementos conforman el concepto. Primero de los elementos, conjunto de normas jurídicas. A ver, este conjunto de normas jurídicas, aquí está, tienen como base la Constitución. Este conjunto de normas son los tratados internacionales, son las leyes federales, son las leyes locales, son los reglamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese conjunto de normas conforman el derecho. Todo ese conjunto de normas. No podemos hablar de derechos si hablamos de una sola norma. Hablamos de todo el conjunto de normas. Todas estas normas que vemos aquí son creadas por la norma que le da origen a todo el sistema normativo. Esa norma que da origen a todo se llama Constitución. ¿Está claro, compañeros? Esa Constitución da origen a todas estas
normas. Muy bien. Ah, pero ¿qué más, compañeros? Ese conjunto de normas, pues, van a tener doble atribución. Conjunto de normas que nos imponen obligaciones, pero también nos conceden derechos. Artículo 31, fracción cuarta. La obligación de los mexicanos de contribuir con el gasto público al pagar nuestros impuestos. Derecho. Todos los seres humanos gozan de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. ¿Sale? Te reconozco tus derechos humanos. Las normas imponen obligaciones, pero también nos conceden derechos. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Reiteramos el primer elemento. Conjunto de normas que imponen obligaciones y que nos conceden derechos. ¿Ok? Segundo punto. La conducta que regulan estas normas son las conductas que se externan. Aquí voy, ¿eh? Aquí voy. Muy bien. Esta persona le pasa por la mente celebrar un contrato con esta persona. ¿Aplica la norma de derecho? No. No regula conductas internas, ¿eh? Regula conductas que se exteriorizan. La conducta externa del ser humano. ¿Vamos bien? Por muy perverso que sea su pensamiento, no podemos castigar esto. Quiere cometer un delito contra esta persona, nunca lo lleva a cabo. ¿Lo tenemos que sancionar? No. Lo externa, lo materializa, lo ejecuta. Entonces, ahora sí, el derecho regula la conducta que se exterioriza. ¿Se entiende, compañeros? Ok, muy bien. Y destacamos, estimados abogados, se impone mediante el empleo de la fuerza que dispone el Estado. A esa fuerza legítima que dispone el Estado recibe un nombre: la coacción. ¿Sale? El uso legítimo de la fuerza del Estado se llama coacción. Reitero, si esta persona externó su conducta, le causó lesiones a esta otra persona, debe ser sancionada, debe ser castigada. Y el Estado, para hacer cumplir ello, dispone de la coacción, del uso legítimo de la fuerza, para hacer cumplir sus determinaciones. Pero esta persona tiene derecho de ser oída y vencida en juicio. Artículo 14 y artículo 16 de la Constitución. Artículo 14 nos dice lo siguiente, compañeros. Dice:
Párrafo segundo. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. ¿Se entiende, compañeros? Infringió la norma, aún así tiene derecho a ser oído y vencido en juicio. Muy bien, compañeros. Reiteramos el concepto. Que les quede muy claro. Ese conjunto de normas creadas de conformidad con la Constitución que imponen obligaciones y que conceden derechos, regula la conducta que se exterioriza del ser humano y para hacer cumplirla, el Estado dispone de la fuerza pública legítima que se llama la coacción. Muy bien. Compañeros, entonces, ese es el primer acercamiento al concepto de derecho. Muy bien. Perfecto. Vamos a hacerles unas pequeñas preguntas antes de que continuemos. Y bueno, después de estas pequeñas preguntas, realizaremos una pequeña pausa para que ustedes puedan tomar un cafecito, una galletita. Pero primero hacemos las preguntas. ¿Estamos listos, compañeros? Vamos a pasar con el maestro Alberto.